Y vamos con el primer caso. Este está sencillito. Es una mujer de 25 años de edad que acude a consulta porque desde hace 4 semanas tiene un silbido nasal durante la respiración, ¿no? Así está hablando, platicando, respira y se oye. Algunas películas incluso han hecho mofa de esto, pero sí es algo común, bueno, sí me ha tocado verlo. El sonido cada vez es más fuerte y más molesto. Y hace 2 meses de sus antecedentes te menciona que se sometió a una rinoceptoplastía y le dijo el otorrino, bueno, o el cirujano que se complicó. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que tenga esta bella mujer? A, que tenga una perforación septal nasal, B, que tenga pólipo nasal, C, que tenga un cuerpo extraño nasal o D, que tenga furunculosis nasal. Es el caso clínico número 1. Vamos a lanzar la votación. Tienen 1 minuto para poder contestar y por favor, voten. ¿20 segundos? 5 segundos para acabar la votación. Y tiempo. Vamos a compartir los resultados. Muy bien, el 60% del panel tuvo la respuesta correcta, que esta paciente lo más probable es de que tenga una perforación septal nasal. 10% dijo pólipo nasal y 30% dijo un cuerpo extraño nasal. Ok, entonces lo más probable es de que esta bella mujer tenga una perforación septal nasal y eso es lo que le está provocando el silbidito, que cada vez es más molesto. Ahorita vamos a hacer una revisión breve acerca del tema. Pero bueno, los que contestaron perforación septal nasal, ¿por qué no contestaron pólipo nasal? ¿Por qué no tiene poliposis nasal esta mujer? ¿Qué fue lo que los llevó a no seleccionar ese distractor? Eso sí, escriban en el chat. ¿Por qué no es un pólipo nasal? ¿O por qué no es poliposis nasal? ¿Nadie? O sea, por alguna razón seleccionaron perforación septal nasal, pero ¿por qué? No lo reportaban en la cirugía, creo que lo mencionarían, antecedente de la rinoplastía, exactamente, el antecedente es muy importante. Y además te quiere apoyar el evaluador, ¿no? Te dice, fue una septoplastía y además se complicó, no te dice cómo, pero bueno. Entonces, me parece más bien el hecho de que seleccionaron perforación septal nasal por los antecedentes, ok, pero poliposis nasal, ¿por qué no sería? Yo pienso que poliposis nasal no es la mejor opción porque por lo general en el examen nacional te pondrían que es una paciente que tiene antecedentes de atopia, ¿no? Que tiene rinitis alérgica, que tiene dermatitis atópica, que a lo mejor tiene alergias a la aspirina. Entonces, estos ciertos antecedentes alérgicos es lo que te predispone a una poliposis nasal, y la poliposis nasal rara vez te va a provocar una perforación septal nasal, ¿no? Entonces, ahora, me parece que el más difícil de todos para poder discriminar es la opción C, que es el cuerpo extraño nasal, que tenga un cuerpo extraño ahí atorado, ¿no? ¿Por qué no piensan que es un cuerpo extraño? Está con silbido. Ya dijo Valeria, síndrome de Samter, perfecto. Pero, ¿por qué no es un cuerpo extraño nasal? Porque, o sea, yo obviamente el evaluador no te puso que la exploraste, ¿no? Sino quiere como que llegues a la respuesta solamente por la historia clínica, ¿no? Muy característico de la medicina latinoamericana, ¿no? Tendría rinorrea purulenta, la edad no corresponde, usualmente es en niños. Exactamente, ¿no? Esta mujer de 25 años, pues, ¿qué se anda metiendo en la nariz para que tenga un cuerpo extraño nasal? Si quisieran llevarte más hacia esa respuesta, sería un niño, principalmente un menor,
que de menos de 6, 7 años de edad, que en ocasiones se meten cosas en orificios, ¿no? Principalmente en nariz o en el conducto auditivo externo. Algo que vamos a ver en otorrino cuando conozcan a los pediatras, digo, en otorrino, en pediatría, cuando conozcan a los pediatras que me apoyan en los temas pediátricos, estaría medio psycho que una mujer de 25 años, ok, sí, algo que los pediatras les van a mencionar es de que por lo general los cuerpos extraños, en cualquier, cuando son orificios que son bilaterales, te dan manifestaciones de una enfermedad como si fuera de una enfermedad, pero solamente te da esa manifestación unilateral. Es decir, es un poco de lo que mencionó Steph, ¿no? Tendría rinorrea purulenta, es decir, un paciente a lo mejor con una rinosinusitis complicada puede tener rinorrea purulenta, pero sería bilateral. Entonces, si tienes un cuerpo extraño, recuerda, te da manifestaciones unilaterales de enfermedades que se manifiestan de forma bilateral. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuerpos extraños en vía aérea inferior. Los pacientes que aspiraron un cacahuate, por ejemplo, que es de lo más común, o una moneda, les da asma, pero solamente de un lado, ¿no? A eso es lo que me refiero. Te da manifestaciones unilaterales de una enfermedad que tiene manifestaciones bilaterales, ¿no? Entonces, un paciente que tiene un cuerpo extraño por aspiración y que se haya quedado en el árbol traqueobronquial, te va a dar manifestaciones asmáticas, pero de un solo lado, ¿no? Y no existen las sibilancias en el asma unilaterales, son bilaterales. Igual esta paciente te diría que a lo mejor tendría algún antecedente psiquiátrico si quisiéramos que fuera de esta edad. No corresponde a la edad, si es un paciente que tiene un desarrollo normal, tendría secreción mucopurulenta, pero unilateral, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre los debe de orientar en cualquier paciente hacia un cuerpo extraño. Da manifestaciones unilaterales de una enfermedad que tiene que dártelo de forma bilateral. Es algo que, bueno, los pediatras enseñan mucho y sobre todo ellos pues están muy propensos a descubrir cuerpos extraños por la población en riesgo que ellos manejan. Y la furunculosis nasal, ¿por qué descartaron furunculosis nasal? O sea, que tenga unos barros enterrados ahí en la membrana mucosa nasal. Tendrá inflamación, dolor, edema, es muy doloroso. Si alguna vez han tenido un barrito que esté cerca de esa zona, la nariz es muy, muy sensible, demasiado sensible, extremadamente sensible. Y el hecho de tener furunculosis, que uno de los factores de riesgo, de hecho, es arrancarse los pelitos, es decir, no hacer el corte superficial. Yo sé que se hace por razones estéticas, pero arrancarse los pelos de las narinas es un factor de riesgo para que se inflamen el aparato folículo piloso, ¿no? Entonces, un paciente que tuviera furunculosis nasal va a tener muchísimo, muchísimo dolor y te daría el evaluador además datos de inflamación sistémica, ¿no? Fiebre, secreción tal vez purulenta, pero principalmente el dolor es lo que te va a llevar. Y esta paciente lo único de lo que se está quejando es un silbidito que dice que es cada vez más y más molesto, ¿no? Entonces, haciendo una breve revisión acerca de la perforación septal nasal, si van a hacer otorrino ustedes, recuerdan que las estadísticas americanas, que es donde se lleva mucho más control, en las latinoamericanas no existe tanto o es inexistente en algunos países, van a tener ustedes que hacer una revisión de la cirugía por lo menos en el 25% de sus pacientes. Esa es la estadística en los Estados Unidos. No estoy diciendo que seamos peores o incluso mejores, pero sí es algo que puede llegar a tener muchas complicaciones una rinoplastía. Es por esto que siempre tienen que ir con un experto. Obviamente saben ustedes que mi hermano es otorrino, entonces, pues, siempre le hace ciertas observaciones a los plásticos, pero lo importante es el hecho de que pues, no vayan con médicos que tengan, que no tengan esta preparación quirúrgica para hacer una rinoplastía, ¿no? Entonces, el 25% de sus pacientes va a requerir una revisión instrumentada, por lo menos, de posterior a la cirugía. Muchas veces es por insatisfacción del paciente, porque en ocasiones está muy inflamado y todavía no se termina de desinflamar todo el aparato nasal. Hay pacientes que tienen problemas de obstrucción nasal. De hecho, Mauricio de alguna forma lo menciona. Las narinas tienen cierta función. Entonces, en ocasiones, con el intento estético, puede ser de que los pacientes, cuando inspiren,
por las válvulas se obstruye, ¿no? Entonces se van a quejar de obstrucción nasal y son estos pacientes que desarrollan que parece que no pueden respirar, ¿no? Y de hecho, Mauricio se enfoca mucho en ver pacientes que tienen rinoplastía y que tienen este problema que cuando inspiran se tapa completamente, entonces tienen que hacer una respiración oral y seguramente conocen muchos actores y actrices este, me dicen que me parezco mucho a Mauricio. Sí, dicen que es mi hermano. Entonces, seguramente conocen ustedes a muchas actrices y actores que han tenido esta complicación de que respiran por la boca, porque cuando hacen la inspiración a través de la nariz se colapsan las válvulas nasales. Esto es una complicación. La epistaxis, que también es común, en ocasiones recuerden que esto puede incluso poner en peligro la vida, y la perforación nasal, que fue la finalidad de este caso clínico, es algo que puede suceder, pero es muy poco, no es tan común. Posterior, el cuadro clínico de la perforación, por lo general va a ser un silbido en la respiración, ¿no? Seguramente han visto alguna película de que, y ese silbido, y la persona que es el que tiene el problema dice, ¿cuál silbido, no? Y se oye un silbido a través de la respiración. Postquirúrgico, la mayoría de las veces es por un hematoma septal, o por un absceso, ¿no? Pero otras causas de perforación septonasal siempre es trauma autoinducido, es decir, estarse sacando los mocos, eso también puede, porque recuerden que la mucosa del septo nasal a través de difusión es como se nutre el cartílago, entonces cualquier problema que obstruya esta vía de irrigación, pues va a provocar perforación. Pero también recuerden, la sífilis durante muchos años era como un dato patognomónico, la formación de gomas en la nariz y que pudiera provocar la perforación, tuberculosis, cocaína, que tal vez es uno de los grandes problemas en ocasiones. Siempre por eso los otorrinos les recomiendan que no lo hagan, pero si lo van a hacer, que siempre escojan su lado favorito. Eso es algo que Mauricio siempre dice y les encarga mucho a sus alumnos en los cursos de Doctor Vago. No lo hagan, no lo recomienden, pero si lo van a hacer, por favor, siempre escojan su lado favorito, porque de hecho el utilizar cocaína de forma bilateral es lo que aspirar cocaína es lo que provoca la perforación nasal. También la sarcoidosis, recuesta granulomatosis y la enfermedad de Wegener. Bueno, que ya no le debemos decir Wegener, ya lo vimos en el módulo de reumatología, pero ustedes me entienden. Ok, entonces recuerden, es una cirugía que va a requerir de mucha revisión hasta el 25% de los pacientes y el cuadro clínico de una perforación septal va a ser este silbidito que va a ir empeorando y reparar esta perforación nasal no es tan sencilla debido al compromiso de flujo tan importante que tienen por su irrigación la nariz en el septo, ¿ok? Bueno, vamos con el segundo caso clínico del día de hoy. Es un hombre de 65 años de edad que te lo lleva la esposa porque tiene dificultad para poder escuchar. Dice que últimamente ya ha notado que al ver la televisión, al ver las noticias, tiene que subirle muchísimo al volumen y no, eso no lo hacía antes, ¿no? Dice él que cuando está en su casa hablando con la gente que vive ahí, no tiene problemas ni para escuchar ni para hablar, pero sí ha notado que no escucha cuando salen a restaurantes o tienen reuniones familiares, es decir, se junta con personas que no pertenecen a su grupo, de la gente que vive en su casa, ¿no? Entonces la esposa te dice que eso lo ha puesto muy triste, que no puede escuchar y que por eso prefiere quedarse en su casa la mayor parte del tiempo. Él fue astillero durante 30 años y hace 5 apenas acaba de jubilar, ¿no? No tiene antecedentes importantes de exposición a ruido. Te menciona que él en su trabajo, cuando hacían los barcos, tenía su equipo de protección y que el doctor nunca le dijo nada. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? A, que tenga otoesclerosis, B, que tenga presbiacusia, C, que tenga una otitis media serosa, o D, pues que el abuelito tenga depresión. Es el caso clínico número 2. Vamos a lanzar la votación. Tienen 1 minuto y por favor, voten.
15, 10 segundos. Y tiempo. Ok. Solo el 38% de ustedes tuvo la respuesta correcta. Este pacientito lo que tiene es presbiacusia. Otoesclerosis fue el 50%, eso es una respuesta incorrecta. Otitis media serosa también es incorrecto. Y depresión también es incorrecto. Ok, entonces vamos a revisar todas las respuestas. ¿Por qué este paciente no, los que contestaron presbiacusia, por qué no tiene otoesclerosis este paciente? ¿Por qué los que seleccionaron presbiacusia no seleccionaron otoesclerosis? Porque escucha las conversaciones, es en gente más joven. Sí, de hecho la autoesclerosis se menciona en middle-aged men, ¿no? O sea, que para nosotros edad media es como pensamos en español que son 50, 60 años. No, significa que es a través de los 20 a los 35, 40 años, ¿no? Es cuando sucede esta neoformación de hueso en la ventana oval. Entonces serían en pacientes mucho más jóvenes. Y este cuadro clínico, si no vas a leer el tema de presbiacusia, que lo vamos a volver a ver cuando veamos geriatría, que es de los módulos que introdujimos por el ENAM 2019 para este ENAM 2020, es característico esto, es decir, los pacientes mientras estén en lugares que no tengan mucho ruido y hablen con personas con las que conviven diariamente, es decir, que no hay tanto bullicio, no tienen ningún problema. Pero los pacientes con presbiacusia, que ya tienen cierto déficit neurosensorial al escuchar, le sucede esto. Este es el cuadro clínico característico, que va a ser un pacientito que ya no quiere salir porque sale y no escucha. Y algo que, por ejemplo, también menciona mucho Mauricio, es de que la ceguera da lástima, pero la sordera enoja a las personas, ¿no? Es decir, si un paciente tiene un déficit visual, nosotros de forma general como sociedad le tenemos más entendimiento y somos mucho más compasivos que aquellos que no tenemos ese déficit, afortunadamente. Pero un paciente que no escucha o que tiene problemas de audición como este abuelito, la gente se desespera y no le tiene la misma paciencia que a una persona que, que no ve, ¿no? Mauricio dice, la ceguera da lástima, pero la sordera molesta, ¿no? Entonces, algo que muy importante para también tener en cuenta. Pero este es el cuadro clínico característico de un paciente que tiene presbiacusia, que es este problema que ya tiene en la audición neurosensorial y que está asociado, bueno, pues a cambios degenerativos propios de la edad, ¿no? Entonces, la autoesclerosis, y además en la autoesclerosis, a diferencia de estos pacientes que empiezan a perder la audición de sonidos muy altos, con decibeles muy altos, la autoesclerosis, ellos empiezan a perder los sonidos más bajos. Y esto es porque la ventana oval se empieza a osificar y ya no tiene el movimiento adecuado, ¿no? Es decir, es al revés. Los sonidos bajos, los pacientes con autoesclerosis no los distinguen de forma tan adecuada. Y además, en autoesclerosis siempre, la mayoría de las veces, les van a decir que tiene un antecedente heredofamiliar. Que el abuelo, que el papá, que el hermano, tiene también problemas de audición. ¿Por qué no es una otitis media serosa este pacientito? ¿Por qué descartaron otitis media serosa? Ok, dice Steph, no presenta líquido. Esto, es cierto, no nos habla acerca de la exploración física, no es nuevamente el evaluador quiere que hagas el diagnóstico solamente por historia clínica, pero bueno, a la otoscopía veríamos una membrana timpánica abultada, ¿no?
y se puede encontrar incluso el nivel hidroaéreo, que es de la otitis media serosa, ¿no? Y además no hay antecedentes de una infección, exactamente, hasta un 15% de las otitis medias agudas se pueden complicar con otitis media serosa. Y de hecho, un factor de riesgo es las otitis medias de repetición agudas. Hay niños que desarrollan esta patología, otitis media aguda, que es muy común en la infancia por los cambios anatómicos propios del oído interno, y hasta un 20-25% de los pacientitos pueden desarrollar otitis media serosa y que eso va a provocarles el hecho de que no puedan escuchar bien y eso les va a afectar en el habla de los pacientes. Eso es muy, muy común. Les pondré un paciente tal vez un poquito más joven que tenga factor de riesgo para hacer otitis media. Recuerden que otitis media serosa en adultos, eso no es común. Y de hecho, una pregunta que se ha repetido en el examen nacional es, y te ponen, paciente que tiene otitis media serosa que no ha resuelto después de cierto tratamiento conservador, ¿en qué cáncer debes de pensar? A ver si alguien sabe. Los adultos generalmente es raro que tengan otitis media serosa, pero ¿qué es lo que debes de descartar maligno en un paciente que desarrolla otitis media serosa? Nasofaringe, que carcinoma, supongo que es lo que quieres decir, ¿no? Un carcinoma nasofaringeo, exactamente. Eso es lo que tienen que descartar ustedes. ¿Hay algún cuerpo extraño ahí, algo, que es un tumor o no, que está provocando el hecho de que los pacientes tengan drenaje alterado y es por un carcinoma nasofaringeo, ¿no? Entonces es lo que tienen que tener muy, muy, muy en cuenta. Y ahora, depresión, ¿por qué este abuelito no piensan que, o sea, está triste por esto, pero ¿por qué no es una depresión? ¿Por qué no es un trastorno depresivo? Está triste, pues no quiere salir ya. Está enojado, ¿no? Sí, más bien parece como una reacción a la patología de base que tiene el paciente, ¿no? Si nos quisieran hablar de depresión, sobre todo el evaluador, si quieren llevarlos a eso. Obviamente estamos en el módulo de otorrino, pero bueno, eso lo hacemos para fines prácticos, ¿no? Te hablaría más, por ejemplo, dice Daniela, no habla de una temporalidad, no sabemos desde cuándo tiene este problema o cambios en su conducta y principalmente el evaluador les diría que ya no disfruta las cosas que hacía antes, ¿no? Pondrían conductas más que hace que el paciente se aleje de esas actividades que consideraba placenteras, como salir con sus amigos al café, ir a jugar ajedrez, si tiene más dinero ir a jugar golf, más bien se enfocaría en eso el evaluador, ¿no? El hecho de que el paciente ya no está disfrutando ciertas actividades y que la esposa lo ve encerrado, pero aquí recuerden que los pacientes en el examen nacional siempre dicen la verdad, incluso sus familiares, entonces te está diciendo más bien que la esposa ha notado que no quiere salir porque le molesta el hecho de que no escuche y tal vez intuyendo el paciente, a lo mejor alguien de su círculo con el que salía o cuando salen, la gente no quiere hablar con él porque ya vimos que la ceguera da lástima, pero la sordera molesta, ¿no? Entonces, no le tenemos la misma paciencia a estos pacientitos, ¿no? Entonces, presbiacusia está asociado a este déficit neurosensorial, está asociado a la edad. Por lo general, empieza a ser significativo a partir de la sexta década de la vida. Siempre va a ser simétrico. Recuerden, por ejemplo, un cuerpo extraño, que aunque este no es el caso, como ya dijo alguno de ustedes, estaría muy psicótico que se estuviera metiendo algo, pero bueno, a lo mejor podría ser una impactación de cerumen y eso le causaría pérdida, disminución de la audición, pero sería unilateral, aquí va a ser bilateral y principalmente van a ser sonidos de alta frecuencia. De hecho, no sé si han visto alguna serie que se llama Modern Family. Es una serie muy, muy, muy buenaza, dice Olga, muy bien. A Jack, al protagonista, bueno, no son varios protagonistas, ¿no? Pero a la esposa, al esposo de la latina, empiezan a tienen una aplicación o algo así en el cual se ven los sonidos y se escuchan sonidos altos y él ya no escucha los sonidos más altos, ¿no? Y se desespera y se enoja y luego le empiezan a hacer bromas acerca de eso, ¿no? Pero bueno, es una serie en la cual hace un poco mofa
de lo que puede llegar a suceder con estos pacientes. El paciente te va a decir, así como el cuadro clínico, el caso clínico que están mencionando, va a decirte que va a tener, nota muchísimo más la pérdida de la audición en sitios concurridos o muy, muy ruidosos, ¿no? Y principalmente van a tener problemas para escuchar sonidos de alta frecuencia, ¿no? De hecho, o voces incluso de alta frecuencia, como de niñas muy pequeñas, o sonidos silbatos, por ejemplo, de muy alta frecuencia, ellos no lo pueden escuchar, ¿no? Factores de riesgo, pues existen muchísimas cosas que están involucradas. De forma práctica se lo atribuimos a la edad, pero no todos los pacientes adultos mayores desarrollan presbiacusia. Están involucrados tanto la edad, el uso de medicamentos, incluso puede ser que el paciente haya, por su edad, por sus comorbilidades, esté utilizando medicamentos que puedan ser ototóxicos. También la genética influye mucho. Hay familias que tienen más predisposición a desarrollar presbiacusia que otros. Antecedentes de infección, como les mencioné, y la exposición a los ruidos, pero bueno, el evaluador trata de quitarte este factor de riesgo diciéndote de que tenía un adecuado control de medicina del trabajo en el astillero en el cual trabajaba, ¿no? En este pacientito de 60 y tantos años de edad, ¿qué medicamento creen que pueda ser ototóxico en este grupo de edad, ¿no? Que lo utilizan mucho, bueno, se utiliza mucho en este grupo de edad. Furo, exactamente, ¿no? Siempre que nos habla, exacto, no nos dice que el abuelito tenga falla cardíaca o que tenga algún problema que requiera que esté yendo a las aguas a cada rato, pero sí tenemos como muy en cuenta los aminoglucósidos que son tóxicos. Yo tengo el sesgo de medicina interna oncología del cisplatino, que es un medicamento también ototóxico, pero la furosemida, los diuréticos de asa específico y junto con la bumetanida, son medicamentos que son altamente ototóxicos, ¿no? Y como en ocasiones esto los utilizamos en pacientes que son adultos mayores, luego le achacamos esta pérdida de la audición por la presbiacusia, pero hay diferentes factores de riesgo que están involucrados en la pérdida neurosensorial de estos pacientitos. Pero bueno, muy bien.